volver a empezar. Volver a llamar, profe. Bueno, nos perdimos fue las presentaciones. Pero, Sí. no, pero está, yo creo que es que desde ahorita. Sí, profe, no pasa nada. Listo, bueno, ya comencé, muchas gracias. Pues no, fue a tiempo porque lo de ahorita la exposición sí es lo importante que tengo que grabar. Listo, gracias, Edna. Entonces ahora Emerson Rueda. Hola, profe, buenas noches. Buenas Qué noches. pena interrumpir, profe, ¿me ayudas a darle ingreso a algunos compañeros? Gracias. ¿Admitir? Sí, señor. Sí, ya. Gracias. Listo, gracias. Bien. Perdón, ahora sí continuamos con Emerson. Hola, profe, buenas noches. Buenas Pues no tengo conocimientos en cuanto a materiales metálicos, de estructuras metálicas, y solamente me dedico a los estudios, no más. Quisiera saber más del tema. Bueno, no, bien, aquí vamos a aprender. Entonces, Claro, sí, señor. sí, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, Emerson, aquí nos vemos y aquí vamos a aprender. Sí, sí, señor. Listo. Ahora, Clyde. ¿Sí es así o...? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Clyde Mariño, soy técnico en listo. construcción. Soy técnico en construcción de obra y trabajo en el aeropuerto como supervisor de mantenimiento. No, bien chévere. Listo. ¿Directamente con Opaín o...? No, trabajo con Interaseo. Ya, listo. Bueno. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Señor. Entonces, bueno, aquí vamos a aprender sobre estructura metálica. Entonces, Gracias. Ahora, Yanis. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Yanis. Mi nombre es Yanis Dilombo y no tengo conocimiento en el tema, profe. Listo, bueno, no, aquí vamos a aprender. ¿Pero estás trabajando en algo relacionado o trabajas en otra No, cosa? profe, por el momento no. ¿O solo estudio? Solo estudio. Bueno, listo. No, bien. Bueno, aquí vamos a aprender. Ok, Listo. gracias. Ahora, John Miticanoy. Buenas noches, profe. Mi Buenas nombre es noches. John Miticanoy, tecnólogo en construcción. Y pues no, nada, tengo conocimientos básicos solamente de estructura metálica. Listo. No, bueno, básicos, importa. Está bien. Bueno, aquí vamos entonces a reforzar esos conocimientos. Muchas gracias, entonces, John. Gracias, profe. Listo. No, bien. Ahora Jorge Arango. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jorge. Pues de estructura metálica no tengo conocimiento, pero sí me gustaría aprender mucho sobre cómo funcionan las vigas IP y su cálculo, el cálculo para desarrollar una estructura metálica. Listo. ¿Tienes cámara o no? ¿O no? Sí, señor. Listo. No, bueno, mucho gusto. Listo. No, Bien, entonces ahí vamos a ver. Pues no es tanto el cálculo aquí porque, pues no, del cálculo, diseño estructural se dedica al ingeniero estructural. Ni siquiera los ingenieros civiles de pregrado se dedican a eso. Pero sí vamos a aprender a hacer el predimensionamiento, listo, para hacer el diseño de una estructura antes de entregarla a un ingeniero estructural. Bueno, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Listo. Ahora Julián Rey. Buenas noches, profe. Mi nombre es Julián Rey. Nunca he trabajado con estructuras metálicas. Actualmente trabajo en el Ministerio de Trabajo haciendo adecuaciones y mantenimiento del edificio y de las direcciones territoriales. Listo. Bueno, muchas gracias, Julián. Entonces, gracias, profe. pues aquí vamos a aprender. Listo, gracias. Ahora Laura Ruiz. Hola, profe, buenas noches. Pues mi nombre es Laura Ruiz.
Yo estudié, lo primero fue en el SENA, un técnico en ebanistería. Ah, ya. Hice diseño interior Sí. y pues ahorita pues estoy estudiando arquitectura para poder afianzar los conocimientos. Me desempeño en el área comercial, en una empresa donde se importa todo lo que es para la industria del mueble y pues también en asesoría de diseño interior. Bueno, muchas gracias. ¿Te fue bien en la materia de estructuras de madera? Profe, lo que pasa es que yo retomé clases hasta este ciclo, porque yo antes estaba estudiando, solamente hice primer semestre en otra universidad, pero pues por todo este tema y tema económico, muchas cosas, entonces yo no vi todas las clases anteriores que quizás vieron la mayoría de mis compañeros. Ah, bueno, no importa. Entonces, pues aquí vamos a aprender conceptos que aplican para todas las estructuras sin importar el material. Vale, Listo. profe, Bueno, gracias. muchas gracias, Laura. Gracias. Ahora, Lady Herrera, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, Lady. Actualmente estoy trabajando para una empresa de ingenieros civiles y arquitectos. Soy la recepcionista de allá. Yo les colaboro con todo el tema de licencias y de construcción y todo. Y pues no tengo conocimiento del tema de estructuras metálicas. La idea es aprender y conocer más del tema. Bueno, no, bien, aquí vamos a aprender y bueno, ahí estás relacionada con el sector de la construcción. Sí, sí, señor. Entonces, sí, aquí vamos a aprender sobre estructuras metálicas, sobre sus conceptos. Listo, Lady. Bueno, muchas gracias. 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 Ahora, ¿quién sigue? ¿Sigue Leonardo? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, Leonardo. Pues, profe, yo estudié en el SENA, también soy desarrollador gráfico. Listo. Pues, sí, me gustaría pues aprender, pues aprendimos algo como muy básico en el SENA, pero pues sí me gustaría como profundizar más sobre el tema de estructuras metálicas. Listo. No, pues aquí vamos a aprender todos sobre los conceptos. Vamos a reforzar los que tienen conocimiento y bueno, y los que ya saben, vamos a recordar los temas de estructura metálica y a reforzarlos. Listo, muchas gracias, Leonardo. Vale, profe. Sí, ahora María Orjuela. Listo, gracias. Hola, buenas noches a todos. También soy egresada del SENA y también tengo conocimiento básico de estructuras metálicas. Sí, listo. ¿Sí conoces algo sobre estructuras metálicas, de diseño o de montaje de estructuras metálicas? Es más de diseño, sí, señor. Ya, listo. Bueno, muchas gracias, Bueno, María. Entonces, gracias. pues aquí vamos a reforzar esos conocimientos. Listo, gracias. Ahora, Martínez, es que nada más veo el apellido. Martínez, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mi nombre es Alejandro Martínez. Actualmente trabajo con Constructora Bolívar en el área de HC. Soy encargado de un proyecto en seguridad industrial en la Zipaquirá. No, chévere. No, listo. ¿Y tienes conocimientos sobre estructuras metálicas? Muy poco, profe. Listo. No, bueno, aquí vamos a aprender. Listo, señor. Listo. Bueno, gracias. Ahora, Oscar Mota. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues soy desarrollador gráfico del SENA también. He hecho uno que otro plano de estructura metálica, pero pues muy guiado. Entonces, pues, a aprender. No tengo muy claro muchos conceptos. No, listo. Bueno, aquí vamos a aprender entonces sobre estructuras metálicas. Listo, Oscar. Pues gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora Andrés Reyes, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Vale, pues mi nombre es Andrés Reyes.
soy publicista y el conocimiento de estructuras metálicas sí es muy poco, profe, la verdad. Listo, bueno. No, pues vamos aquí a aprender ¿y tienes cámara o no? No, profe, por hoy no. Ya mañana Ah, soluciono listo. ese tema. Qué pena. Bueno, listo. Gracias. Gracias. Entonces, ahora Sebastián González. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo trabajo en una oficina, entonces pues no tengo ni idea del tema de estructuras metálicas, pero sí tengo como muchas expectativas porque sé que pues, es un material que no es como este mundo, ¿no? Hay muchas cosas impresionantes que se puede hacer con eso. Es muy Listo, sí. Sí, ahora la arquitectura industrial, la arquitectura con respecto al acero, pues ha evolucionado mucho y hay muchas construcciones de acero ahorita y toca tener el tema de estructuras metálicas muy en cuenta. Ah, listo, bueno, muchas gracias, Sebastián. A usted, profe. Listo, entonces ahora Sergio Arbilla. Sergio Arbilla. ¿Está Sergio? Yo, profe, ya. Ah, ya. Ah, sí, Sí, al señor. comienzo. Ah, listo, bueno, entonces ahora Tatiana. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Bueno, profe, yo realicé un tecnólogo en construcciones arquitectónicas, entonces pues el conocimiento de estructuras metálicas es un poco básico. Trabajo medio tiempo como asistente administrativo y el otro medio tiempo pues genero pues licencias de construcción arquitectónicas. Entonces pues tengo conocimiento en cuanto a la presentación de planos, pero no se trabaja mucho la estructura, sino más el hormigón. Ah, listo, bueno, o sea, más estructuras de concreto. Bueno, Sí, no, aquí señor. vamos a ver estructuras metálicas. Entonces, Ok, y de todas formas aquí es importante el concreto porque todas las estructuras metálicas van apoyadas sobre estructuras de concreto. sí, a mí pues en lo personal me gustaría conocer a fondo cómo manejar ambas, las estructuras combinadas. Ah, listo, bueno, no, aquí Sí, vamos a señor. ver eso. Listo, muchas gracias, Tatiana. Bueno, con gusto. Listo, no, ahora Diego Peña y los dos últimos que entraron. No, profe, ya me llamo. Ah, sí. Ya entonces estamos. Señor, sino que se me salió Ah, la ya. conexión. Listo, no, entonces por favor ahí en el chat colocan todos presente o un saludo para tenerlos en cuenta en la lista de asistencia. Listo, profe. Pues comenzamos Profe, buenas noches, qué pena, yo no me he presentado. Ah, listo, bueno. Entonces, Camilo. Buenas noches, profe, me llamo Camilo Forero, soy tecnólogo de cartografía, tengo unos semestres de ingeniería civil y actualmente trabajo en una constructora, pero de conocimiento de estructura metálica no tengo, la verdad, nada, solo concreto. Ah, listo. No, bueno. Listo, bueno, muchas gracias. Buenas noches, profe. Ah, Carolina. Yo no me había presentado. Ah, listo, a mucho gusto. Mucho gusto. Yo en este momento trabajo con una contratista de Codensa. Soy dibujante y pues en cuanto a lo que vamos a ver con su merced, pues no tengo conocimientos. Muchas gracias. Ah, listo. Bueno, no, muchas gracias, Carolina. Entonces aquí vamos a aprender. Creo que falto yo también. Ah, listo. No, los que faltan, entonces, por favor, se presentan. Siga, compañera. Bueno, mi nombre es Alejandra Cañas. Yo estudié diseño y decoración de espacios interiores. Después también soy ingresada del SENA, el desarrollo gráfico de arquitectura y ingeniería. Y lo que vimos pues fue básico, pero igual pues con ganas de aprender muchísimo. Ah, listo. Bueno, no, aquí vamos a aprender más, sobre todo de estructuras metálicas.
Listo, Alejandra, muchas gracias. Profe, mi nombre es Giovanni Ferri. Sí. Yo soy licenciado en electromecánica, pero nunca he trabajado en la parte de construcciones y estructuras, solo el mantenimiento por allá de máquinas. Me parece interesante. Voy a aprender de cero, profe. Gracias. Bueno, no, listo, muchas gracias. ¿Se parecen en algo los documentos referentes a los elementos mecánicos con los elementos de estructuras metálicas? O sea, las estructuras metálicas es el elemento de la construcción que más se asemeja a un elemento mecánico. Entonces, por eso es que las unidades de los planos de estructura metálica se trabajan en milímetros, a diferencia de los planos de las otras estructuras o otros elementos de una construcción que se trabajan en metros. ¿Listo? Porque las estructuras metálicas tienen que ser más precisas, son al milímetro. En cambio, los demás elementos de una construcción son al metro, al centímetro. Pueden haber tolerancias o errores de centímetros y no sucede más nada. En cambio, en la estructura metálica sí, similar a los elementos mecánicos. Listo, muchas gracias. Sí, profesor. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Y pues aquí vamos a aprovechar la materia de estructura metálica, ya que yo no he visto en otras universidades que en la carrera de arquitectura, carrera o programa de arquitectura dicten esta materia como materia obligatoria. Tampoco la dictan en ingeniería civil. En ingeniería civil la dictan como una materia que uno escoge, una materia que no es obligatoria. Electiva. Sí, eso, electiva. Entonces, algunos ingenieros civiles tampoco conocen los conceptos de estructuras metálicas, sobre todo los ingenieros que se dedican a los pavimentos, a vías, a geotecnia, y algunos ni siquiera de estructura de concreto conocen unos conceptos de estructura metálica. Entonces, pues aquí toca aprovechar esta materia de estructura metálica, que sí la dicta esta universidad. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla. Y voy a iniciar y les voy a preguntar si vieron el sílabus o el temario que tiene la carrera, el curso, perdón. Sí, señor. Listo. Y pues, quien no lo haya visto, voy a repetirlo o todos lo vieron. O quien no lo vio. Si hubo alguien que no lo haya visto, porque si no lo vieron, lo coloco y... No, profe, yo en lo personal Yo no lo vi. Listo, ¿no? Entonces voy a explicar de qué se trata antes de la introducción. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven la pantalla o todavía no? Sí, señor, se ve. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Bueno. Entonces, entonces aquí la justificación es como lo había hablado, porque en la actualidad las construcciones cuentan con el elemento de estructuras metálicas y es imprescindible en muchas de ellas. O sea, en la actualidad, para realizar las construcciones rápidamente y cumplir con los cronogramas, utilizan la ventaja que tienen las estructuras de acero del montaje. O sea, una de las ventajas es que mientras se va fabricando en una planta unas vigas y columnas, en la construcción van fabricando otros elementos que son de concreto o mampostería, para que luego con una grúa o mediante elementos de montaje realicen el montaje de estas estructuras y sea más rápido y efectiva la construcción. Entonces ahorita es muy utilizada la estructura metálica, y por eso en la arquitectura es importante para el diseño arquitectónico. Y también son muy utilizadas en las fachadas de la actualidad. Aquí en el sílabo se escribe el objetivo general. El objetivo general es que ustedes, como estudiantes de tercer semestre, salgan de este curso con la capacidad de predimensionar, planear una estructura metálica y prácticamente diseñarla arquitectónicamente, esto para luego entregarla a un ingeniero estructural que él evaluará su funcionamiento. O sea, ustedes van a predimensionar vigas, cerchas, columnas,
con el objetivo de que no haya reprocesos en el proceso o flujo de diseño. Por ejemplo, ustedes llegan y determinan que una viga va a tener 40 centímetros de altura y algo aproximado de pronto resulte esa viga en el diseño estructural para el ingeniero civil y no haya un reproceso, que el ingeniero de pronto en su evaluación diga que esa viga sea de mayor altura, por ejemplo, de 50 centímetros, o sea, mucho menor, o por temas arquitectónicos el arquitecto determine que no, que tiene que ser de esa altura. Y los objetivos Disculpa. específicos, bueno, conocer los conceptos referentes a estructuras metálicas, predimensionar las estructuras en diseños arquitectónicos, conocer el flujo de trabajo en el diseño de una estructura metálica, el flujo en el diseño, o sea, lo que les acabé de explicar, cuando se diseña alguna construcción, el ingeniero estructural debe tener en cuenta las recomendaciones del ingeniero geotecnista sobre el suelo para diseñar la cimentación, y sobre esa cimentación va a apoyar la estructura metálica, o en el caso de que la construcción tenga estructuras de concreto y estructura metálica, la estructura metálica irá anclada a la estructura de concreto. Entonces, tú debes conocer todo ese flujo de trabajo y lo mismo también tener en cuenta que el arquitecto, pues si predimensiona bien, no habrán muchos reprocesos, lo mismo si distribuye bien los elementos estructurales en una planta arquitectónica. O sea, tiene en cuenta algunos factores o criterios que va a tener el ingeniero estructural. Y también vamos a conocer el flujo de trabajo en la fabricación de Profe, una metálica. Señora. qué pena interrumpirte, es que hay dos compañeros esperando el ingreso, porque cambiaron de teléfono antes, ¿sí? Ah, ya Gracias. estaban, se salieron. ¿Van Sí, a volver a entrar? Sí, señor, sí. A veces pasa que se cae también la red que tenga cada quien Sí, sí. y pues vuelven a pedir el ingreso. Qué pena interrumpir, gracias. Bueno, voy a ver aquí. Listo. Ah, no, sí, ellos ya estaban. Listo. Entonces saben conocer el trabajo en el montaje de la estructura metálica. O sea, eso cuando llegan los elementos del taller a la obra, cuando se montan, los montan las grúas. Y también leer y comprender los planos de estructuras metálicas, su simbología y especificaciones. Este es bien importante porque ustedes van a salir conociendo cómo se modela y dibuja un plano de estructura metálica, cuál es la simbología, o sea, cuáles son los símbolos de las soldaduras, de la tornillería, y conocer también las especificaciones que tiene un plano y lo que les acabé de decir, las unidades también de un plano de estructuras metálicas, en qué se trabaja. Entonces hoy vamos a ver la sesión 1, que es la introducción, que es una estructura, tipos de estructuras, sistemas estructurales, clases de estructuras metálicas, elementos estructurales y la breve historia de las estructuras metálicas. Y ustedes recuerdan en el curso de estructuras 1, ¿qué es una estructura? Allí sí les explicaron o qué conceptos tienen y quién me puede decir qué es una estructura, sin importar el material. Es un sistema de carga que diseña o designa como los esfuerzos para resistir o ser autoportante. Sí, bueno, hay algunas estructuras que son autoportantes y otras no. Pero en general, ¿quién más me puede decir que es una estructura? Bueno, Profe. ¿Cómo? A ver, entonces voy a preguntarle a alguien. A Alejandra. Alejandra Cañas, si recuerdas que es una estructura o de pronto tienes algún conocimiento de que es una estructura. Profe, la verdad no recuerdo. Lo que recuerdo de haber visto pues fue como ya específicamente columnas, vigas, zapatas, troces, así, pero en general A los elementos que puntualmente componen la una estructura. no lo recuerdo. Ah, Sí, ya. los elementos, pero qué exactamente no lo recuerdo. Bueno, entonces
A ver quién más nos puede decir. A ver, Sebastián. Sí, profe, soy el del sistema. ¿Qué? Ya le contesté que... Ah, ya. Ah, sí, sí. Ah, listo. No, bien. Bien, bueno. Bien. Entonces, Edgar, Mauricio. Señor, buenas noches. Buenas Bueno, noches. una estructura pues es un conjunto de elementos en donde se pueden distribuir ciertas cargas dándole un equilibrio, no sé, una edificación o... Sí, una edificación. Listo, bueno, no, pues tienen algo de conocimiento de que es una estructura, pero una Profe, estructura, ¿sí? ¿Quién más me puede decir? la estructura se puede hacer analogía con el esqueleto humano. Sí, sí. Así funciona una estructura metálica. Bueno, sí, bien. ¿Y por qué se puede hacer la analogía? O sea, el esqueleto, ¿qué función prestaría en el cuerpo humano? Porque el esqueleto es la parte que une todo el cuerpo humano, ¿sí? Y así funciona la estructura metálica. Es la parte que integra todos los componentes. Pues sí, no, en realidad no une Es la que los une y órganos, soporta Que cargas. soporta todas las cargas. Soporta las cargas. pero sí soporta, eso sí, porque en realidad sí, una estructura sí se puede homologar con un esqueleto en el cuerpo de un animal vertebrado, porque sin ese esqueleto el animal vertebrado se comportaría como un invertebrado, como una babosa. O sea, nos caeríamos, no nos sostendríamos de pie, no podríamos alzar un esfero o un computador. Entonces, pues una estructura, y quien me dijo que era un sistema, pues sí es un sistema. Es el sistema que funciona en una construcción para resistir las cargas que están aplicadas sobre ella. O sea, una estructura, sin una estructura, una construcción no podría resistir a las personas que están sobre ellas, aunque las personas son una carga mínima. Pero, por ejemplo, digamos una estructura de un parqueadero, un edificio de un parqueadero no podría resistir los carros que circulan sobre ella. Eso indicando que son las cargas vivas, pero si son cargas muertas tampoco podría resistir los muros que están sobre las placas, las losas, sobre las escaleras, sobre todos estos elementos estructurales. Y bueno, aquí tengo 3 conceptos sobre estructuras. O sea, por eso es que se homologa en el cuerpo humano, sobre todo porque es el componente, en el caso del esqueleto, del cuerpo humano o de cualquier vertebrado. Es el componente del cuerpo de un vertebrado que sirve para resistir las cargas, así como de una construcción también. Es el componente de una construcción que sirve para resistir las cargas. Puede ser autoportante, puede ser un pórtico, un muro, una columna, una viga, una cercha. Cualquiera de estos elementos que tenga una construcción y sirven para resistir cargas, pues es una estructura. Por ejemplo, una escalera es una estructura, una rampa también, una losa. Entonces, bueno, ahora vamos a los tipos de estructuras. ¿O tienen alguna pregunta al respecto aquí sobre estructura? No, sobre lo anterior, profe, pues es que siempre decimos eso, ¿no? Soporta o recibe cargas, pero también, como usted lo acabó de decir, pues Sí, claro. soporta los esfuerzos y transmite todas esas cargas al suelo. Eso. Sí, Para eso sí está que bien. el elemento sea estático. Sí, y el suelo es el elemento estructural más grande. Entonces, nosotros como constructores trabajamos como en el elemento estructural más grande que hay sobre la tierra, que es el mismo suelo. O sea, todos los elementos estructurales que construye el hombre van dirigidos al elemento estructural más grande, que es el suelo, a través de todos los elementos por donde se transmiten los esfuerzos que llegan a través de las cargas. Sí, sí, claro, bien. Bien, eso me faltó decir. Bueno, aquí tengo los tipos de estructura según los materiales. Y aquí estos 6 son los aprobados por la NSR 10. Creo que ustedes vieron en estructuras 1, estructuras de madera y estructuras de guadua.
Estos dos tipos de estructuras, según su material, se encuentran en el título G de la NSR 10. Las estructuras de concreto armado se encuentran en el título C de la NSR 10, los muros de carga en el título D, las estructuras de acero y aluminio en el título F. Y estas dos son estructuras metálicas, porque no solamente una estructura metálica son estructuras de acero, también la NSR 10 contempla estructuras de aluminio como metálicas. Y otros tipos de estructura, que hay estructuras de plásticos o de madera plas, o estructuras de PVC o materiales alternos, pero esos materiales no están aprobados por la Comisión Asesora para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes en Colombia. Entonces, si uno quiere construir una casa con columnas o pórticos o cerchas de plástico, de PVC, tiene que presentar los ensayos de esos materiales ante la Comisión Asesora para el Régimen de Construcciones Resistentes antes. Si ellos aprueban la construcción, si está aprobada por la Comisión Asesora y para construcciones sismorresistentes, porque si una estructura está legalmente aprobada, quiere decir que resiste sismos. O sea, cargas horizontales, no solamente cargas verticales muertas y vivas. Aquí un ejemplo de estructuras de concreto armado. Aquí un plano con los refuerzos que tiene este pedestal, un pedestal de concreto. Y pues aquí muestro la estructura de cimentación, que es lo que siempre va a llevar una estructura metálica si no hay estructura de concreto en la construcción. Si hay una estructura de concreto, pues la estructura metálica se va a apoyar sobre esa estructura de concreto. Aquí un muro de carga o muro hondovelas, otro tipo de estructura según su material. Aquí una estructura metálica. Esta estructura es el edificio de la calle 26, paralelo 26. Si lo han visto en la calle 26 aproximadamente con 60. Es el de la fachada. Sí, esta fachada es la estructura de la Contraloría. Se llama el edificio Elementor. ¿Cómo se llama? Elementor se llama el edificio. Ya. No, es que yo tenía en una revista que le habían puesto paralelo 26, pero de pronto le cambiaron el nombre. Listo. Gracias. Esta es una estructura de aluminio. Las estructuras de aluminio se utilizan sobre todo en fábricas de alimentos como lácteos que oxidan el acero, a menos que sea un acero inoxidable, claro, o estructura de aluminio. Y en elementos secundarios de una construcción, como esta cercha pequeña que estamos viendo en esta imagen. ¿Pueden ser igual de resistentes a las metálicas? Sí, o sea, dependiendo, pueden serlo, pero entonces la inercia de cada perfil que compone estos elementos tiene que ser de una sección más grande, mayor. O sea, por ejemplo, si esto es un tubo de diámetro de 1 pulgada en aluminio, eso quiere decir que en acero, ese tubo, homologándolo al acero, ese tubo quizás hubiera sido de media pulgada. O sea, aumenta la sección del material, es lo único. O sea, uno casi puede hacer estructuras de todos los materiales que resistan sismos, sobre todo si están aprobadas y ensayadas y aprobadas por la comisión de cada país. Aquí en ese Profe, caso. pero disculpe, ¿qué calibre tiene que tener ese tubo de aluminio? Sí, también eso también depende el calibre o el espesor de la pared. No, el espesor de la pared, digamos que si esto es aluminio de espesor de 5 milímetros, en acero sería un tubo normal de media pulgada de espesor de 2 milímetros. O sea, 2 milímetros es calibre 14. Cuando ya les explique los calibres, ahí van a aprender que, por ejemplo, calibre 16 es 1.5 milímetros, calibre 18 es 1.2, calibre 14 es 2 milímetros, calibre 12 es 2.5 milímetros, calibre 11 3 milímetros. Todos estos calibres, y eso lo vamos a ver cuando veamos los catálogos de perfilería de estructura metálica. Sí. Aquí, por ejemplo, entonces vemos las estructuras de madera que ustedes debieron haberla visto en estructuras 1, y esa es la que se relaciona con el título G de la NSR 10, y allí es donde nos especifica y nos recomienda las maderas con que se deben trabajar.
Estructuras de guadua también en el título G de la NSR 10, así como la estructura de guadua más importante que hay en Bogotá, que es el puente de Guadua en la calle 80. Y otras estructuras, aquí hay un arquitecto importante en Colombia que hace estructuras de guadua, pero yo no recuerdo el nombre. Simón Vélez. Ah, sí, sí, Simón Vélez. Sí, claro. Él hace estructuras para otros países también. Y pues a él le ha ido bien con ese tema. Y además son estructuras sostenibles porque ese material es sostenible en cuanto a la siembra o el cultivo. Entonces, bueno, los tipos de estructuras según su función, ya los vimos según su material, ahora según su función. Para edificios, steel framing o casas, ¿sí han oído ese concepto de steel framing? ¿O no lo Sí, conozco? señor. Sí, señor. Ah, bueno, sí, esos son casas totalmente construidas de acero liviano o acero en lámina delgada. Bodegas, cobertizos y canopies. ¿Sí saben qué es un canopy? Señor. Sí. No. No, profe. Bueno, un canopy es un cobertizo apoyado en pocos elementos que tiene muchos volados. Los canopies más conocidos son los canopies de las estaciones de servicio de gasolina. O sea, son las cubiertas de las islas de las estaciones de gasolina. Ahorita muestro una foto. Por ejemplo, donde están las fachadas de Brío, de Petrobras, eso por dentro tiene estructura metálica. Esos son canopies. Entonces, pues vemos canopies casi siempre, sobre todo si visitamos una estación de servicio de gasolina. Puentes, bueno, puentes, pontones, los puentes vehiculares, los puentes peatonales que están fabricados en estructura metálica o en estructura de concreto, porque aquí estamos viendo las estructuras según su función, o de madera. Obras de arte de las vías, ¿sí saben cuáles son las obras de arte de las vías? ¿Sí? Las obras de arte son las bermas, los gaviones, las cunetas. Estos son unos tipos de obras de arte de las vías y son estructuras. Muros de contención y torres. Torres que aquí sí vamos a ver algunos tipos de torres de estructura metálica, torres de transmisión, de operadores, las torres de antenas, que son las de operadores de móvil, de Tigo. Y bueno, aquí entonces vemos las fotos de los tipos de estructuras que expliqué. ¿Qué nombre? Esto es un edificio, una estructura metálica, un edificio en estructura metálica. Estas son unas casas en steel framing, o sea, totalmente en estructura metálica. A veces hasta las paredes también las hacen en acero o aleaciones con acero. Aquí en Latinoamérica hasta ahora está empezando el tema de steel framing. Pero eso sí tiene que ver mucho con arquitectura, entonces es bien importante el tema de estructuras metálicas en este concepto de steel framing. Este es el modelo estructural de una bodega realizado en un software. Este que se ve aquí es en SAT 2000 y esto que se ve acá es en Tekla Structures. Que en una clase voy a explicar sobre software de estructuras metálicas. Este son las fotos de bodegas y hangares de estructuras metálicas. O sea, la estructura metálica es bien importante cuando hay mucha luz y se requiere que no sea tan voluminosa la estructura. Entonces aquí por eso vemos aquí las partes de una estructura metálica. La viga, aquí en este caso es una bodega que tiene una viga riel que apoya un puente grúa. El puente grúa que circula a lo largo o a la longitud de la bodega. Y aquí en esta foto vemos un canopy sin fachada. ¿Sí ven? Un canopy de una estación de servicio. ¿Sí ven? Eso es un canopy porque es un cobertizo o marquesina simple que está apoyado sobre unas dos columnas centrales y tiene todo ese volado. Entonces le colocaron ese nombre de canopy. Y aquí vemos dos cobertizos de unos parqueaderos en estructura metálica. Aquí vemos un puente modelado en Tekla Structures también.
Aquí vemos las partes del puente que también las vamos a ver. Este es un puente colgante. Entonces, los cables también hacen parte de la estructura metálica. Aquí vemos piedamigos, vigas, pendolones, mastiles. Bueno, hay unos puentes colgantes que tienen pendolones y mastiles. En este caso se compone solamente por un arco o viga en arco, pero esto no es un arco porque hay diferencia entre arco o pórtico y vigas, que ahorita vamos a ver esos conceptos nombrados en los elementos de una estructura. Y aquí los tipos de estructuras en obras de arte, que son los gaviones. Aquí que vemos en las carreteras, entre las otras obras de arte de vías. Aquí los tipos de estructura según, bueno, aquí el muro de contención. Muro de contención, aquí vemos la zarpa del muro de contención. Aquí el muro de contención que resiste el terreno y los elementos que funcionan para el drenaje de ese muro de contención. Del drenaje de agua, para que el agua no deteriore ese muro ni lo erosione. Aquí vemos tipos de torres y monopolos, que son otro tipo de estructuras metálicas. Aquí en esta torre, esta es una torre de operadores de antenas. Y este es un monopolo también de antenas. Un monopolo que es un poste gigante. También es un cilindro un cilindro prefabricado en una lámina con un espesor aproximado de 1 pulgada. Estos sí ya no son calibres pequeños, así como la tubería que veíamos del aluminio, sino estos son tubos de espesores mayores. Y aquí vemos la escalera de gato por donde circulan para hacer el mantenimiento de las antenas o del poste. O monopolo. El monopolo, que es un poste gigante, que tiene una cimentación también gigante, que sobre todo se utilizan caissons para esos, como cimentación de esos monopolos. Aquí vemos los sistemas estructurales rápidamente. Bueno, y ¿a ustedes les explicaron en estructuras 1 cuáles sistemas estructurales habían? ¿O no? ¿O hasta ahora vamos a ver eso? ¿O no lo recuerdan? El repaso cae bien, profe. Listo. Bueno, los sistemas estructurales se encuentran en el título A de la NSR 10, sobre todo en este numeral, en el numeral A32. Los sistemas estructurales son los sistemas en los cuales vemos varios elementos de una estructura que conforman en los cuales se conforma una edificación. Pero hay 4 tipos de sistemas estructurales. Los 4 tipos de sistemas estructurales son sistemas de muros de carga, en los cuales, como vimos en la foto anterior, los doveleados, o sistemas, sí, se pueden llamar sistemas de muro de carga o doveleados. Sistemas combinados, que son los sistemas que se componen de pórticos con muros de carga, y los sistemas pórticos que solamente son pórticos, bien sean pórticos arriostrados o pórticos rígidos sin riostras. Y los sistemas duales, que se componen de muros estructurales con sistemas de pórticos, pero pórticos calculados en 3 dimensiones, con dimensiones tanto en transversales como longitudinales. Y sirven para este último sistema dual es para estructuras de mayor riesgo, o sea, para pórticos de capacidad especial de disipación de energía ODS. Que también estos tipos de capacidad de disipación de energía los podemos ver en el título A de la NSR 10. Si quieren echar repaso, aunque eso pues lo vamos a ver aquí por encima en este curso, porque eso ya tiene que ver más con el diseño estructural, el diseño propiamente estructural. Entonces, aquí vemos la gráfica de 3 sistemas estructurales. Aquí de solamente pórticos, en este caso vemos pórticos rígidos sin riostras. Sobre todo los pórticos sin riostras son los pórticos de estructuras de concreto. En estructuras de acero, para que resulte más económica esa estructura, se colocan riostras. Así con riostras las columnas son más esbeltas en una estructura metálica.
mientras que la estructura de concreto no requiere de riostras. Entonces esa es una ventaja que tiene la estructura de concreto frente a la estructura metálica, aunque la estructura metálica, como dije, tiene muchas ventajas frente a las estructuras de otros materiales. Aquí vemos una estructura de muros de carga combinada con vigas. Los muros de carga exteriores y las vigas internas. Aquí vemos un sistema combinado. Aquí vemos unas columnas, unos pórticos y unos muros de carga. Aquí se ven unos pórticos. Pero sí saben qué es un pórtico. ¿Quién me puede decir qué es un pórtico? Porque yo, hablando de pórticos, si de pronto ustedes no entienden algún concepto, y si no entienden algo, pues me pueden hacer el favor de preguntarme. Si no comprenden. Un pórtico para mí es la combinación de dos columnas y una viga unida en sus extremos. Sí, bien. Claro, eso es un pórtico. Sí, a menos que sea en arco, un arco. También puede ser un arco. Profe. Sí. Profe, yo no tengo claro cuáles son las riostras. ¿Riostras? Ah, bueno, no, ahorita te explico qué son las riostras con una foto, pero inmediatamente las riostras son unas diagonales, unos elementos diagonales que se ubican entre las columnas, aquí como unas X. Si ustedes ven en una ¿Como los digitadores? Ah, no, ya entendí. Ustedes ven en una construcción unas X, así unas cruces o crucetas. Esas son las riostras sísmicas, porque también hay riostras horizontales en las plantas y esas se llaman contravientos. Los contravientos los vamos a ver en las estructuras de cubierta. Las riostras sí son riostras sísmicas, son riostras en este sentido, así como una X entre las columnas, y entonces esas sirven o funcionan para que sean más esbeltas o delgadas las columnas y funcionen sísmicamente bien. Sí, entonces, cuando un arquitecto hace un diseño arquitectónico, debe tener contemplado que quizás el ingeniero estructural le diga que tienen que cruzar una riostra por una sala. Entonces el arquitecto, ahí es donde hay peleas entre el arquitecto y el ingeniero que no, la riostra no puede cruzar por una sala de una casa. Si el edificio es una estructura metálica, entonces allí es donde pueden cambiar el material de la estructura de concreto que no requiere riostras, o hacer más rígidas los apoyos o conexiones entre vigas y columnas. Si un apoyo, una conexión entre una viga y una columna de acero es más rígido, y esa viga es más robusta y esa columna, son capaces de resistir momentos, y al resistir momentos, esas conexiones se llaman conexiones acortantes, que las vamos a ver en el tema de conexiones acortantes. Y cuando hay conexiones de acortante en todos los nudos, allí se puede prescindir de las riostras. Entonces allí no hay necesidad de riostras, y la estructura de acero se comporta como una estructura de concreto que no requiere de riostras. Pero entonces aumenta el costo de la estructura de acero. Pero eso pasa en muchos casos, sobre todo en las construcciones de apartamentos que tienen estructura metálica, porque allí sí pues afecta mucho que se atraviesen las riostras en la construcción, en ventanas o en pasillos o entre los muros. Bueno, ahora las clases y usos de estructuras metálicas. Pero sí te despejé la duda de, ¿qué es una riostra? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Listo. Bueno, ahorita vemos fotos. Entonces, las clases y usos de estructuras metálicas. Ahora sí, estructuras metálicas. Aunque ya hemos nombrado entre los tipos de estructura, nombrado y con fotos cuáles son esos tipos de estructuras metálicas. Pero las estructuras metálicas se utilizan sobre todo en cubiertas, escaleras, rampas, gradas, cerramientos, soportes de tuberías de petroleras. O sea, quienes trabajan en el sector oil and gas utilizan mucho las estructuras metálicas para el soporte de esos poliductos, ductos y tuberías, que ellos les llaman soportes de tuberías, y allí tienen las clases de soportes de tuberías que también los vamos a ver. Soportes de avisos y vallas,
que hay unos soportes en tubo, o sea, los soportes de estos avisos y vallas, los que más se utilizan son en tubo o en celosía. También vamos a ver qué es una celosía. O ustedes sí recuerdan qué es una celosía del curso de madera o de lo que hayan visto en estructura. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a ver qué es una celosía. Tanques y silos, que también son otro tipo de estructura, sobre todo si son metálicos, aunque también hay tanques de concreto fabricados en obra. Mezanines metálicos, vigas en cantilever, o sea, las vigas, ¿sí saben qué es cantilever? Sí, profe, cuando quedan No, voladizo. profe. Sí, bueno, son las vigas en voladizo, cuando tienen voladizo y un apoyo, y el apoyo de esos volados debe ser un apoyo tipo empotrado o de tercera generación. ¿Y también saben los tipos de apoyo o no? O ahorita se los explico o recuerdo. Profe, perdón una interrupción ahí. Esto que nos está mostrando me parece muy interesante. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿O usted no lo cuelga o para poder acceder a este material? No, pues aquí queda en el video y yo les comparto el Perfecto. video. Listo, listo, gracias. Sí, no, y todas las sesiones quedan en los videos. Y también lo bueno de los videos es que quedan con audio. O sea, quedan explicados no solamente la diapositiva, sino lo que estamos hablando y las preguntas. ¿Sí? Listo. Perfecto, claro, gracias. No, listo. Estructuras grandes, estructuras esbeltas, o sea, delgadas. Estructuras de fachadas. En las estructuras de fachadas actuales se utilizan mucho las estructuras metálicas, porque ahorita la mayoría son estructuras en vidrio, estructuras o fachadas flotantes, las fachadas. Construcciones secas, o sea, por ejemplo, cuando haya el mantenimiento de una edificación, que quieran reforzarla y que no quieran ensuciar nada porque la estructura o construcción debe continuar en servicio. Allí se utilizan mucho las estructuras metálicas y es otra ventaja que tienen las estructuras metálicas, que no son sucias a comparación de otro tipo de materiales. En marquesinas también, sobre todo porque las marquesinas sobre todo se fabrican en madera, guadua o estructura metálica, un poco en concreto. Estructuras livianas, pero resistentes, y pasarelas. Entonces aquí vamos a ver las fotos de cubiertas, elementos estructurales de una cubierta. Porque pues, yo creo que ustedes ya vieron elementos arquitectónicos de una cubierta. Vieron que era una limateza, un caballete, ustedes ya saben que es una limaolla y todos estos conceptos, ¿cierto? Sí, la cumbrera, la correa. Ah, listo, la correa. Esto es una correa, ¿verdad? Las correas son donde directamente se apoyan las tejas. Entonces aquí, pero la correa sí es un elemento estructural de la cubierta, mientras que la cumbrera no. La cumbrera o caballete, bueno, la cumbrera es una parte de la cubierta más que un elemento, porque el elemento que queda en la cumbrera es el caballete. Y en la estructura no puede ser la correa de cumbrera o la cumbrera de la cercha, o sea, una parte de la cubierta. Aquí vemos una cercha, dos cerchas, y esta es la celosía. La celosía es la parte de una armadura o cercha que se compone de diagonales y parales, o puede ser solamente diagonales, o parales en el caso de cerchas tipo Vierendel, que también vamos a ver qué son las cerchas tipo Vierendel. Aquí vemos otras cubiertas, este tipo de cubierta en un acero tridimensional o domo, y estas en tipo cúpula, estas para unas bodegas en celosía o cerchas, y esta también en celosías. Aquí nada más la estructura de cubierta es metálica, ya que aquí vemos que el cerramiento o los elementos estructurales en los muros sí son de concreto. Aquí vemos unas escaleras. Esta es una escalera arquitectónica, la del lado izquierdo, y la del lado derecho es una escalera industrial de una planta petrolera.
Entonces, las barandas de una escalera industrial son de esta forma, mientras que la escalera arquitectónica, por lo general, y en la actualidad ahorita se hacen de vidrio y acero inoxidable. Ustedes saben más de eso que son arquitectos. Las escaleras de emergencia en la actualidad se construyen en metal, son metálicas, porque pues por lo general quedan en el exterior del edificio y pues es más rápido y económico fabricarlas en estructura metálica que en estructura de concreto. Esta es otra escalera pequeña petrolera que pasa sobre unos ductos petroleros y esta es una gradería de un cine. Las graderías actuales también se fabrican en la actualidad de metal, de estructura metálica. Entonces, aquí vemos steel deck, que también lo vamos a ver. Steel deck apoyado sobre estructuras de acero. Y aquí abajo sí vemos el acero de refuerzo de contracción del concreto sobre steel deck, que también vamos a ver todo eso con todos esos conceptos y vamos a ver que pues, el concepto técnico del steel deck es lámina colaborante, que es un sistema que funciona estructuralmente mixto entre concreto y acero. Aquí vemos cerramientos. ¿Tienen alguna pregunta? Si habían oído esos conceptos de steel deck y lámina colaborante, metal deck. Pues Sí, profe. sí, en la actualidad se utilizan mucho. Sí, profe. Sí, se llama losa colaborante porque queda ahí en la estructura como tal. Sí. También hace cumple la función de placa. Sí, losa con lámina colaborante. Sí. Y cuando uno oye la marca, cuando es Acesco, se denomina metal deck. Y cuando es de corpacero, se denomina corpalosa. Y hay otros sistemas más livianos también que tienen que ver con elementos estructurales livianos en perfilería de lámina delgada. Y aquí vemos este cerramiento. Sí, esto es para... Una pregunta antes de continuar. ¿Esas cerchas, la disposición la diseña el arquitecto o la calcula el estructural o puede hacerlo uno a su consideración o tiene algún requerimiento para poder colocar esas diagonales y esos elementos que llevan la cercha? Aquí, por ejemplo, estas, digamos. Hay unas que son diseñadas específicamente por los ingenieros estructurales, pero otras como este arco es necesariamente diseñado por un arquitecto. El arquitecto determina el espacio y el diámetro de esta estructura y el ingeniero es el que determina que, por ejemplo, necesita este tensor, ese arco. De pronto ahí habría una discusión entre el arquitecto y el ingeniero. El arquitecto tal vez necesitaba este espacio libre. A la final el ingeniero le dijo, no, necesita este tensor, esta estructura, porque así le aumentaría el presupuesto. Entonces, cuando el arquitecto le obedece a las recomendaciones al ingeniero estructural es por temas de plata, por temas de presupuesto. Quizás sin este tensor, esta estructura hubiera sido más robusta, más ancha. Y a la final, pues entre varias comisiones o reuniones comitivas, deciden que la estructura queda de esta forma. Y entre los dos la diseñan. Así puede ser el flujo de trabajo de esa estructura. Aquí en una bodega, la bodega, de pronto a lo que le interesa al arquitecto es que quede libre el espacio de una bodega para que puedan circular camiones o materiales a grandes alturas o pueda contener estanterías altas. Entonces, quizás al arquitecto no le importa tanto la distancia entre las cerchas, pero eso también se determina de acuerdo al presupuesto. Pueda que si el arquitecto dice, no, yo quiero las cerchas a cada 10 metros, porque allí van ubicadas unas estanterías y unas estanterías pegadas a la pared y por ahí no pueden pasar columnas. Entonces el ingeniero estructural
hace un diseño estructural, o sea, el diseño estructural y la estructura puede cumplir, pero así va aumentando el presupuesto, va aumentando el costo de esa estructura. ¿Sí quedó resuelta la duda o no? O Pero sea, vale más la seguridad que el mismo diseño, ¿no? Porque sí, igual, prima la seguridad, o sea, ujú, siempre tiene que quedar segura la construcción, si está bien diseñada, pero, pero va de acuerdo al presupuesto, o sea, entre mayor dificultad haya en los apoyos, pues va aumentando el precio de la estructura, bien sea en la cimentación o que las vigas y columnas aumenten la sección de ellas, o sea, que queden más grandes. Y esto no obstaculice al arquitecto. Sobre todo el arquitecto sí prima en las viviendas y oficinas porque allí las estructuras sí pues causan efectos, o sea, intervienen como lo decía antes que una riostra se puede atravesar en una oficina o en un centro comercial. Aunque hay centros comerciales que sí se les ven las riostras en algunos lados. Por ejemplo, el portal de la 80, allí se ven las riostras perfectamente y ahí de pronto el arquitecto admitió eso, porque de acuerdo tendrían un presupuesto que únicamente permitiría ese diseño con riostras. O sea, quizás ahí el arquitecto le dijo al ingeniero que no se podía con riostras, pero el ingeniero le demostró que valía más esa estructura metálica si le quitaba las riostras, porque tenía que hacer las columnas más robustas y reforzar conexiones. ¿Sí quedó despejada la duda? Profe, gracias. Ah, listo. Sí, entonces aquí pues mostrando, aquí vemos otros tipos de estructura metálica en una planta petrolera. Este es el soporte de las tuberías o ductos que les mencionaba, que se ubican sobre todo en los accesorios de esa tubería petrolera. Y aquí vemos un pórtico pequeño que también funciona como soporte de tuberías petrolera y unas soportes aquí, unas plataformas, perdón, plataformas con escaleras. ¿Sí saben cómo se llama este elemento en una escalera? ¿Esta viga? Gualdera. Sí, la gualdera. Sí, bien, correcto. Bueno, aquí vamos a ver muchas escaleras y pues a los que no conocían ese concepto, recordarlo. Aquí vemos entonces otra plataforma con unas escaleras metálicas, barandas tipo industrial. Y aquí vemos otro tipo de estructuras metálicas en vallas o avisos. Aquí vemos esta valla tipo bandera. Y aquí unas tipo T, otras en celosía y unas con pórticos. Esta estructura es especial porque tiene también la cimentación especial. Pero aquí en las vallas o avisos gobierna las cargas de viento antes que las de sismo o las cargas verticales. Por ejemplo, alguien apoyado aquí sobre esta plataforma no realiza mayor efecto en esta estructura, mientras que el viento sí, y el peso propio de la estructura, pues por ir embolado. Entonces, bueno, ese claro, tipo de... ¿Tienen alguna pregunta? que es muy bueno como soporta la carga del mismo elemento, ¿no? Digamos en la esquina, a no fracturarse, ¿no? ¿Aquí? Sí. Exacto. Aquí tiene que ser una conexión a momento, o sea, una conexión empotrada que por eso les preguntaba si recordaban o tenían en cuenta los tipos de apoyos, si los conocen, los de apoyos de primera, segunda y tercera generación de las estructuras. ¿Sí se los explicaron en estructuras 1? Los apoyos simples y los apoyos articulados. Sí, simple, articulado y empotrado. Ujú. Sí, pues son estos aquí, por aquí los tengo en una foto, esperen, a ver si...
Ah, no, esto es una estructura. A ver si por aquí los tengo. Ah, no. Ah, aquí los tengo. Vean, aquí estos son los móviles o articulados. Mentiras, estos son móviles, estos son articulados. Los móviles son los que se ubican en, por ejemplo, en un apoyo de un puente y el otro apoyo es articulado, de este tipo. Y los empotrados son de este tipo, como el apoyo inferior de esa valla y el apoyo entre la viga y la columna. O sea, estos apoyos restringen los momentos. Aquí habría un momento o volteo, un momento flector o volteo aquí esta estructura en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí también el apoyo tiene que ser empotrado. Por eso la cimentación es especial. O bien sea una zapata excéntrica ubicada hacia este sentido o un caisson aquí. Sí conocen el concepto de caisson y cimentaciones Señor. superficiales y profundas o Sí, pilotes. señor. Y eso de acuerdo al ingeniero geotecnista que dé la recomendación de la cimentación de esta estructura. Y de acuerdo a esos momentos y esfuerzos que se ocasionan. Esta unión es especial por eso, porque no solamente transmite esfuerzos, sino también momentos, sobre todo ese momento flector. Y también momentos torsores por las cargas de viento que se estrellan contra el aviso. O sea, eso ocasiona que gire como si fuera un timón esta columna. Y entonces eso también se debe restringir, esa estructura debe restringir tanto momentos torsores como el momento flector, que el momento flector la haría rotar y la botaría al piso. Y esto tocaría el piso aquí en este punto. Y aquí vemos otro tipo de estructuras de tanques con escaleras de gato, aquí con guardacuerpo o guardahombre. Aquí unos tanques horizontales y estos son tanques verticales. Sobre todo se utilizan en las plantas petroleras también. Y aquí vemos una modelación de una plataforma tarima en el software Advanced Steel de Autodesk, que es especial para la modelación de estructuras metálicas. Eso también lo vamos a ver en la clase de software. Aquí vemos una combinación entre estructura de concreto y estructura de acero. Aquí entonces se ancla en estas vigas a esta columna de concreto. Y esto es una foto en el proceso de montaje. Por eso se ven estas cuerdas aquí. Porque en el proceso de montaje se utilizan varias diferenciales, cuerdas, antes de realizarle la conexión, bien sea pernada o soldada a esa estructura. Aquí vemos unos tipos de mezanines. Este tipo más industrial y este es un tipo arquitectónico dentro de una vivienda. Aquí con una escalera. Y bueno, este es más arquitectónico. Entonces, por ejemplo, el diseño de esta estructura prima la arquitectura, prima el arquitecto. Y el arquitecto le recomienda al ingeniero civil que esa estructura sea lo más esbelta posible. Entonces el ingeniero tal vez le diga, no, entonces necesito que el piso de ese mezanine sea en un material liviano. Y de pronto por eso fue que aquí utilizan superboard o lámina de fibrocemento en vez de metal dead o concreto, ya que el metal dead y concreto haría que esa estructura fuera más robusta, más grande. Como que este mezanine sí vemos que está fabricado, esta losa es en lámina colaborante o steel deck con concreto, o sea, un sistema combinado. Bueno, aquí también le decimos sistema combinado porque el concreto realiza también las funciones de vigas en la sección donde van las vigas. Eso lo vamos a ver cuando veamos el steel deck. Que por eso las estructuras que tienen steel deck no tienen riostras.
que se utilizaban en la antigüedad. Esta en cambio de superboard sí tienen riostras, necesitan riostras que unan esas viguetas, porque aquí la lámina colaborante tiene la función de riostra también, de arriostrar esta viga con esta. De unir. Y en ese caso, o sea, en el caso de mezanine, las riostras no son cruces, como lo indicaba en las riostras verticales que funcionan para resistir esfuerzos sísmicos. En un mezanine, las riostras son una viguita pequeñita, parecida a esto, pero bueno, eso no es una riostra, sino aquí es un tubo que está pasando debajo. Pero en el caso en que no hubiera lámina colaborante, se necesitarían unos ángulos o viguitas pequeñitas aquí que se denominan riostras en un mezanine. Y esas son riostras para resistir cargas verticales y no como estas, las cruces que vemos grandes así a veces en los centros comerciales o que tienen forma de V invertida, que funcionan sísmicamente. ¿Y tienen alguna otra pregunta antes de continuar con la historia breve de las estructuras metálicas? ¿O cómo No, les ha profe. parecido? Bueno. Entonces, ahora la breve historia de las estructuras metálicas. Bueno, las estructuras metálicas datan desde que se creó, desde que se descubrió el hierro como material funcional, o sea, desde la edad de hierro. Y luego, en el año 3000 a.C., lo utilizaron para los utensilios de cocinas y como herramientas de caza, para matar animales y todo eso. En el año 1000 a.C., bueno, allí descubrieron que funcionaban como elementos para caza y para guerras. Y en 490 ya lo utilizaron en batallas, pero allí se llamaba hierro. Aquí en el 490 a.C. se cree que por accidente descubrieron el acero. Entonces ahí es donde vemos que el hierro se diferencia del acero, porque el acero es una aleación de hierro con carbono. Allí se cree que se descubrió por accidente porque estaban martillando el hierro y pues al martillarlo se fue endureciendo, fue adquiriendo el elemento de carbono que lo hace más resistente. En el año 1779 construyeron la primera estructura metálica de la cual, bueno, el primer puente, porque había unas estructuras metálicas anteriores que destruyó un papa. Bueno, ahorita les explico cuál papa destruyó esas estructuras para fundirlas y construir cañones de guerra. Entonces, este fue el primer puente en estructura metálica, se llamaba Coalbrookdale, de 30 metros en arco. Aquí en 1819 fabricaron los primeros ángulos de acero, de hierro, perdón. Todavía no fabricaban de acero. En 1840 el hierro dulce más maleable. En 1848 ahí sí fue la primera fábrica de acero, porque es que el acero aquí se lo descubrieron, pero accidentalmente aquí en el 490, porque después los antropólogos descubrieron elementos de acero que databan de esa fecha, pero aquí sí fue donde se empezó a usar el acero, fabricándolo ya no por accidente, sino voluntariamente. Entonces, y aquí en 1855, aquí sí fabricaron muchas cantidades de acero, ahí sí ya para la construcción. En 1870, grandes cantidades de acero. En 1884 ya fabricaron los perfiles de acero. Y pues después los normalizarían para fabricar rascacielos de acero. Los rascacielos de Nueva York en 1889 construyeron la Torre Eiffel, que el ingeniero Gustav Eiffel construyó varias construcciones de acero, pero la principal, la más conocida, es la Torre Eiffel, que es de 300 metros de altura y de 10.000 toneladas de peso. Sobre todo porque se debe tener en cuenta que las estructuras metálicas se miden en peso. O sea, el tamaño de una estructura metálica lo reconoces por el peso de esa estructura.
O sea, si a uno le preguntan cuántos kilogramos de estructura o toneladas de estructura metálica ha diseñado, dibujado o construido o montado, entonces lo especifica, ¿no? Yo he montado por ahí unas 12 toneladas de estructura metálica o unas 12.000. Bueno, aquí vemos esta misma historia de las estructuras metálicas, pero se hizo popular hasta el siglo XX. Y pues en el siglo XX es donde se ha utilizado para la arquitectura, mucho más para la arquitectura, o sea, en construcciones. Y aquí es donde les digo la noticia que en el siglo II se fabricaron unas cerchas para la entrada del Panteón de Roma, pero el Papa Urbano VIII en el siglo XVII mandó fundirlas para fabricar cañones, porque pues, le importaba más la guerra o defenderse. Entonces, por eso ya no existen esas cerchas. Aquí, bueno, aquí volvemos a recordar que en el siglo VIII el uso de hierro en estructuras metálicas pues realizó un cambio radical en la construcción. Y aquí en 1775 Abraham Darby construyó el puente de hierro fundido de Colbert, el que mencioné anteriormente, que ese sí fue restaurado en 1975 y existe todavía. Y aquí, bueno, aquí esto también que explico aquí, eso ya lo mencioné anteriormente. Aquí, por ejemplo, aquí se resalta esta obra en el Faro de Buda y otras estructuras aquí que pueden leer. El primer puente colgante de Burseña fue fabricado en 1882. Otra figura destacable del siglo XIX fue la de José Eusebio Rivera. O sea, otro tipo de estructuras metálicas que son importantes y que han trascendido en la historia, como el transbordador de Leonardo Torres sobre las cataratas. Bueno, aquí vemos la misma foto que les había mostrado anteriormente, una mezcla de estructura de concreto con estructura metálica. Y aquí vemos fotos históricas de las estructuras metálicas que mencioné. Aquí, por ejemplo, en este curso vamos a ver en la clase o sesión de montaje o flujo de montaje de estructuras metálicas, cómo se monta un puente metálico. Aquí en este caso, esto se llama una nariz de lanzamiento de una estructura metálica de un puente y esta es la forma en que lo van montando. Aquí, bueno, cuando hagamos el montaje de un puente, en la clase de montajes de estructuras metálicas, vamos a ver cómo se montan varios tipos de puente, porque aquí, en este caso, la misma estructura del puente funciona como andamio o soporte para el siguiente módulo de ese mismo puente. Aquí vemos una torre y pinturas de estructuras metálicas. Y aquí vemos el inicio de la construcción de la Torre Eiffel, que de pronto es la estructura metálica más importante del mundo. Aquí ya la Torre Eiffel construida en su totalidad. Bueno, ahí ya terminamos. Si tienen preguntas, porque pues yo sí les tengo una tarea para pasado mañana. Profe, y en pérgolas también trabajamos las estructuras metálicas, ¿sí? Ah, sí, sí, claro, las pérgolas, que son prácticamente cobertizos sin tejas. Ok. Sí, aunque hay también de madera y de concreto, pero pues una pérgola densa se fabrica sobre todo en estructura metálica. Profe, tengo una pregunta. Perdón, ¿cómo? Una pregunta, profe. El puente del Chirajara, más o menos nos puede dar una indicación, o a mí en mi caso, que tengo esa duda, ¿a qué se debió su caída? Porque pues decían mil cosas, pero en últimas
desde el punto de vista de la estructura, ¿qué falló? Pues dicen que falló en el diseño, pero uno debe especificar en el diseño de qué, porque en un puente de esa magnitud, pues trabajan muchos diseñadores, el diseñador de la estructura metálica, el diseñador de la estructura de concreto, de los estribos, el diseñador de la cimentación, los geotecnistas. Puede haber sido en el diseño de la cimentación o las especificaciones de geotecnia, pues porque se vio que el puente no, en la caída no se fracturó en la parte superior o en la superestructura del puente, sino fue debido a que se cayeron las columnas. Entonces quizás haya sido en la infraestructura o subestructura de ese puente. Aproximadamente, de pronto en la cimentación o en las especificaciones de geotecnia al diseñador de los cimientos. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí. Por ejemplo, en las Torres Gemelas en la caída de las Torres Gemelas se ve una desventaja de las estructuras metálicas, que es la resistencia al fuego. Si esas estructuras metálicas hubieran sido, bueno, si es cierto que se cayeron por el colapso de los aviones, se cayeron porque se calentó la estructura y esa estructura de esas Torres Gemelas era de estructura metálica. Entonces ahí se ve la desventaja, una de las desventajas de la estructura metálica, que es poco resistente al fuego. Aunque el título J de la NCR 10 recomienda pinturas intumescentes para las estructuras metálicas y cementicios intumescentes también. Que son esas pinturas, sino que esas pinturas toca calcularlas bien para que el presupuesto no suba mucho, porque son igual de costosas a la misma estructura. Y esas pinturas, perdón, o recubrimientos, lo que hacen es que se retarde el fuego en incendiar la estructura. O sea, eso con el objetivo que la gente evacúe o tenga tiempo para evacuar ese edificio. Entonces, por ejemplo, una pintura intumescente de 2 horas es más costosa que la de 1 hora, pero permite que la gente en esas 2 horas evacúe esa construcción cuando se está incendiando. ¿Tienen otra pregunta? Profe. Yo tengo una duda, profe. Pues es que yo nunca he visto pues cómo montan las estructuras metálicas, ¿no? Esas estructuras, digamos, una columna metálica es revestida con concreto. No todas. Pero sí se puede hacer, o sea, sí, sí. Sí, Ah, claro. Se puede hacer eso de pronto en alguna construcción que tenga altas temperaturas, sobre todo por esa desventaja que tiene los materiales metálicos como el acero y el aluminio, que es la resistencia al fuego, que tienen baja resistencia al fuego con respecto al concreto, que sí tiene alta resistencia al fuego. Entonces ahí lo cubren de concreto. O hay otras estructuras que son también mixtas, que son tubos que se rellenan de concreto, cuando uno también quiere evitar tener riostras en una construcción. Por ejemplo, en un almacén que me tocó diseñar, la estructura en un almacén, en un ARA de Chía. La estructura metálica pues se componía de tubos de 200 por 200 milímetros, de espesor de 5 milímetros, pero entonces el cliente no quería riostras entre esas columnas, pero ya estaba fabricada la estructura y ya estaba montada. Entonces lo que se hizo fue quitar las riostras que ya estaban montadas y se rellenó de concreto las columnas para darle rigidez a esas columnas. Se evaluó que se homologara la mezcla entre esos dos materiales a una mayor sección de esas columnas, y así pues se quitaron las riostras de esa estructura y quedó libre los espacios. ¿Pero no queda más pesada la estructura? Sí queda más pesada, pero
como la estructura era de 2 niveles, entonces pues ahí no es muy difícil. Aunque el peso pues no es un factor importante en una construcción así de casas de 2 o 3 pisos, en el peso de esa estructura. Ahí influye más el modo en que van a rellenar esas columnas, ya que si las paredes de ese tubo son muy delgaditas, el mismo concreto hace que se embombache o se deforme ese tubo. O sea, cuando estén rellenando esa columna se puede deformar, entonces uno también puede embarrarla, o sea, con esa decisión puede dañar esa estructura, esas columnas, puede hacer que se deformen esas columnas al rellenarlas de concreto, entonces también toca evaluar eso. Profe, en ese caso no hay necesidad de pronto de meterle como un alma en hierro para que coja más fuerza, o simplemente rellenándola de concreto. No, simplemente rellenándola de concreto porque pues ya todo el acero está en la parte exterior de ese elemento estructural. Porque o también depende de la sección. En ese caso, como la sección era pequeña, era 20 por 20 centímetros o 200 por 200 milímetros, es una columna muy esbelta, muy pequeña. Quizás en una columna más grande, como las columnas del terminal del aeropuerto El Dorado, el terminal de pasajeros, esas columnas circulares tienen 1 metro de diámetro y otras 80 centímetros de diámetro. O sea, esas sí son grandes. Entonces esas columnas sí están reforzadas con muchas varillas por dentro. Varillas de 1 pulgada, de 7/8 de pulgada. Son en concreto, pero la parte exterior son carcasas metálicas de 1/4 de diámetro. Entonces, como esas columnas sí son grandes, son de mayor sección, esas sí necesitan reforzamiento por dentro. O sea, esas van a resistir mayores cargas y tienen más luces más grandes que las de una tienda de Ara que es una construcción pequeña. O sea, la construcción de la tienda Ara tenía esas columnitas de 20 por 20 centímetros, no necesitaban refuerzo interno porque esa sección es insignificante a comparación de las columnas del terminal de pasajeros del aeropuerto El Dorado, que pues yo también trabajé en Opain y ahí vi los diseños de esas estructuras del aeropuerto El Dorado y ahí se ve que sí reforzaron esa estructura y que esas columnas son también la combinación de una estructura exterior metálica, que en ese caso le denominaron carcasas, que era un tubo de 1 metro de diámetro y por dentro concreto reforzado. O sea, depende de la sección de la columna o la sección del elemento estructural. Sí, Pero son muy innecesarias, ¿no? Una columna de 1 metro para una terminal de transporte que no tiene tantos niveles y es más como por el flujo de personas, ¿no? Sobre todo por las luces grandes, o sea, las distancias entre una columna y otra son muy grandes, son de aproximadamente 15 metros entre una columna y otra, mientras que en una tienda Ara son como 5 metros entre una columna y la otra o menos, 4 metros. Es eso, o sea, porque resiste esas losas, también porque el servicio de esa edificación es de tipo 3, según la NSR 10, y según esa NSR 10, eso está en el título A de la NSR 10. Las construcciones tipo 3 son construcciones que en un evento sísmico deben colapsar de último porque tienen mucha gente transitando por ellas. Entonces esas construcciones son más exigentes que la construcción de un almacén pequeño o de una casa, porque en una casa habitan aproximadamente 4 personas o 5, mientras que en un centro comercial o una terminal de pasajeros o un hospital, esas mismas edificaciones tienen que ser las últimas en colapsar o no deben colapsar, porque en esas mismas construcciones en un evento sísmico, esas mismas construcciones van a servir como albergue de las personas. Entonces, por eso es que deben tener mayor resistencia esas construcciones. Y por eso esas edificaciones son de mayor tamaño en los elementos estructurales.
por ejemplo, una oficina es del tipo 2, porque no tiene muchas personas transitando, pero tampoco tiene tan poquitas. Entonces tampoco es de mucha importancia, pero tampoco es de muy poca. O sea, eso por Los eso... colegios serían tipo 3 también. ¿Cómo? Los colegios también serían tipo 3. Ah, sí, los colegios también son tipo 3. Eso lo ven también en el título A de la NSR 10. Entonces esas estructuras tipo 3 pues tienen más elementos estructurales más grandes que las otras, que una casa. Una casa, las columnas son de 30, 40 centímetros, hasta 50. De pronto si es un edificio multifamiliar, las columnas ahí sí son un poco más grandes, pero por la altura del edificio, pero tampoco por ahí unas columnas de 1 metro por 50 centímetros. Tampoco tan grandes como la del terminal. Claro que y el terminal de pasajeros del aeropuerto tiene 2 niveles, pero es que cada nivel tiene una altura aproximadamente de 5 metros o 6 metros. Eso en una vivienda tiene una altura de 2,5 metros. Entonces, en la altura de un piso del terminal de pasajeros caben 2 o 3 pisos de una construcción, de una vivienda. Entonces ahí también tampoco es que sea tan bajita el terminal de pasajeros, por eso tiene muchos pilotes, tiene máquinas encima y todo el tránsito de gente y de maquinaria, porque para la construcción de los locales que están dentro de un terminal de pasajeros o un centro comercial, para la construcción de cada local deben ingresar maquinaria o a veces deben exhibir carros en las losas de esos centros comerciales, o maquinarias o máquinas. Y bueno, ¿tienen otra pregunta o les informo sobre la tarea? Y les voy a compartir el sílabus que mencionamos al inicio. No, pero no Yo lo tengo una mencioné. consulta. ¿Cómo? Tengo una consulta. Sí, sí, sí. Cuando las columnas son del mismo espesor del muro, 12 centímetros, ¿está bien entonces hacer el fleje de 6 para un cubrimiento de 3 y 3 de concreto? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que en ese caso esas columnas de esas dimensiones no son elementos principales de una estructura, sino son elementos secundarios que funcionan como confinamiento de los muros. Según la NSR 10, un elemento estructural principal, una columna importante, debe tener mínimo 30 por 30 centímetros. O sea, las columnas de menor dimensiones en la sección no cumplen con la NSR 10 sismorresistente en Colombia. O sea, unas de 20 por 20 no cumplen. Pero sí, unas columnas sí, nada más necesitan un fleje tal vez en S y de diámetro de 1/4 y 2 varillas de 3/8. Pero si le meten las 4 varillas de número 4, ¿sí funciona bien? O sea, No, número 4 es en media pulgada. sí, de media. Sí, no porque eso quedan, o sea, ahí va a haber una retracción del concreto y ahí se va a fracturar porque queda muy llena de acero. O sea, la sección es muy pequeña para unas varillas tan grandes en esa sección. Y esa columnita funciona nada más para confinar los muros, para que los muros no se fracturen en un sismo. Pero no funciona. O sea, que la columna de 23 por 23 me funcionaría para una casa de un piso. Sí, pero mejor que sea de 30 por 30. Sí, pero ya en el caso extremo, sí, pues de 25 por 25. El recubrimiento lo determina es cuánto vaya a estar expuesta a la intemperie el reforzamiento. Por eso es que los recubrimientos de concreto de las cimentaciones, sobre todo de la base, de la parte inferior de una zapata o de un pedestal, no deben ser menores a 70 milímetros o 7 centímetros. Pero entonces por eso es que la sección debe ser de 30 por 30, porque uno también debe contemplar el recubrimiento de esas varillas. Porque a veces cuando las columnas son muy pequeñas, resultan viéndose las varillas, resultan las varillas a la vista. Sí, sí, debilitan
y ahí pues La se carga de afecta. Sí, que hay puede soportar la columna. sí, en un sismo o un terremoto, esas columnas se pandean totalmente y casi no funcionan. O sea, a veces que en una construcción de esas funcionan mal los muros y resulta que los muros quedan funcionando como muros de carga porque las estructuras son muy débiles. Sí. Ok, profe. Listo, tienen, bueno. Entonces, si la manejo de 30 por 30, o sea, manejaría el fleje de 22 por 22 para seguir con el corrimiento de 4 más 4. Sí, ahí está bien. ¿Y el fleje de qué diámetro? El de cuarto. Listo. Una número 2. Bueno. Vale, profe, gracias. Listo, no. Bueno, entonces les voy a compartir el sílabus en el WhatsApp, si no lo tienen, para los que no lo han leído, porque, bueno, voy a ver si ahorita lo alcanzo a leer, pero entonces para la clase de pasado mañana hay unos conceptos. Entonces, pues voy a dejar la tarea de que me escriban esos conceptos en unas hojas y los escaneen. No los hagan en Word, sino escaneados o con fotos, porque pues en Word hacen copy-paste y no les quedan esos conceptos en la cabeza. Entonces, para pasado mañana eso, antes de ver la materia, ver esos temas. ¿Los conceptos, profe, son sacados de ese documento, del sílabus, o es distinto? No tiene nada que ver. No, el sílabus o temario, Ya. que es es donde se especifica qué es lo que vamos a ver en este curso. Pues, esperen a ver, voy a ver si... Profe, un aporte. Quería hacerle un aporte chiquito. Y es tonto. Respecto al acero, que me gustó la historia. Me encanta la historia. Los que sí tenían el secreto del acero desde hace mucho, pero no lo querían soltar y lo usaban solamente, eran los japoneses. Cuando creaban sus espadas, las famosas katanas, ellos mezclaban pues el hierro y esquirlas o astillas de carbono, y ahí lo fueron descubriendo y lo fueron perfeccionando, pero lógico que no lo soltaban ese secreto. Ya. Desde esa época. Y bueno, y ya lo último, pues el monopolio de JP Morgan y André Carnegie, que a la larga se le debe a ellos las construcciones de hoy en día y que es el uso del acero en la construcción. Si no es por ese monopolio, no se ve ese elemento como material constructivo. Eso, nada más. Listo. Eso. Bueno, muchas gracias. Sí, no sabía. Pero sí, claro, hay razón porque si los japoneses utilizaban las katanas, que todavía existen las katanas de acero. Y sobre todo los samuráis y todo eso. Bueno, entonces, pues yo creo que ya no alcanzamos, mañana les explico en qué tiene que ver el proyecto y les voy a enviar un archivo zip al WhatsApp también. Todos utilizan AutoCAD o alguien no lo utiliza, porque pues para el proyecto va a ser un plano de una estructura metálica, no muy grande para que alcancemos a verla, porque lo que importa son los conceptos que ustedes hayan aprendido, la simbología, las especificaciones y el predimensionamiento de esos elementos estructurales que los hayan tenido en cuenta. Entonces, pues voy a hacer grupos de A3 para grupos de 2 o 3, voy a ver, porque es número par, para que hagan cada uno un proyecto y entonces al hacer este proyecto de estructura metálica, alguien puede hacer un mezanín, otro puede hacer una cubierta, otro puede hacer una bodega, otro puede hacer un hangar, alguien puede hacer una escalera. Entonces lo que voy a hacer en la clase final es preguntarle a unos integrantes de un grupo qué quiere decir el proyecto de los integrantes de otro grupo. Eso. Y pues mañana nos vemos y mañana les explico de pronto en qué tiene que ver el proyecto.
Profe, ¿y la tarea? Gracias, profe. Profe, yo no tengo clara la sí. tarea. Bueno, la ¿De qué tarea es se sobre dice? la sesión 3. 3, sí, eso te iba a decir. La Que sesión. mañana antes de comenzar tema, nos ayudarás a explicar pues la programación, cómo vas a tener presentes las pautas y Y todo es que este yo iba a tema. explicar eso y no nos extendimos mucho por la presentación. Entonces eso, porque Mañana son al ustedes inicio. hartísimos. Sí. Sí, mañana al inicio, profe. Sí, mañana al inicio explico eso. Pero pues de Listo. una vez les digo la tarea porque, pues para En que la la sesión alcancen a 3. hacer. Los Entonces, conceptos de la sesión 3. son los conceptos de la sesión 3 y ahorita los escribo en el WhatsApp. Porque Gracias. ahorita no alcanzamos, no les los alcanzo a mostrar y no los tengo en este computador. Pero sí los tengo en el WhatsApp. Vale, En la profe. plataforma, en la programación que tú dejaste está. Sí, es esa. Es eso mismo, Mejor. lo que se encuentra en la plataforma. ¿Si han podido Listo. acceder a la plataforma y todo bien o necesitan algún código? No, no sé, no, pues con Todo pues bien, sí, todo yo puedo normal. ingresar. Ah, bueno. Sí, señor, profe. Bueno, Gracias. listo. Y pues, sí, ¿qué les pareció la clase? ¿Sí seguimos así o...? Muy buena, profe. Chévere, profe. Bien Superó las dinámica. Está bien, expectativas. profe. Sí, profe, me gustaría es que de pronto sí utilizáramos el método de levantar la manito para que pues podamos participar, Ah, los listo. que Bueno, tengamos la entonces desde idea. mañana levantan la mano quien quiera participar. No, mejor si quieren Sí, participar. claro. Si quieren preguntar y Gracias, todo eso. profe. Gracias, profe. No, bien, entonces pues nos vemos mañana y mañana al inicio les explico la programación que hoy no alcanzamos. Listo, profe. Y más temas y los temas de Listo, mañana profe. que son las ventajas y desventajas del acero que vimos hoy. Las estructuras metálicas en Colombia, o sea, las principales empresas de estructuras metálicas de Colombia que han trascendido. Y pues ahí vamos a ver los tipos de empresas de estructuras metálicas que hay en Colombia, porque aquí es muy reñida la fabricación o las licitaciones en estructuras metálicas y que está muy económico debido a esa competencia, el precio de las estructuras metálicas. O sea, a las empresas de estructuras metálicas les toca ofrecer el kilogramo de acero, está aproximadamente aquí en Colombia entre los 7.000 y 8.500 pesos. Entre la empresa menos le pague a los empleados o sea una empresa pequeña, pues es más económica. Pero lo bueno de las empresas de estructuras metálicas grandes es que trabajan con mayor calidad y con todas las normas. O sea, mañana vamos a ver eso. Sí, entonces, bueno, pues ya me despido. Entonces, hasta mañana. Buenas noches, profe. Gracias. Muy Hasta interesante. mañana, gracias, Hasta mañana, profe. compañeros. Gracias, Que descansen Gracias. Chao, todos. profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, listo. Hasta mañana. Profe, buenas noches. Buenas ¿Será noches. que le puedo hacer una consulta, profe? Sí, claro. Profe, buenas noches. Sucede que, bueno, esa es una pregunta prácticamente técnica con respecto a lo del tema de materiales. En la obra en donde estoy, para los anclajes se está utilizando dos tipos de materiales, tanto para el perno como para el gancho, digamos, ¿sí? Sí. Entonces, no sé, es que digamos que el perno ya se está oxidando, ¿sí? Y el anclaje sí es en acero, pero digamos que en la especificación del perno, ellos nos dicen que es un perno acerado, pero pues no sé si digamos, si estaría bien que ya el perno desde ya se esté oxidando, sabiendo que pues es un anclaje para que las personas pues se puedan descolgar por fachadas y eso. Sí, No pues a sé, o no sé veces, cómo actúa, o cómo, digamos que actúan los dos materiales al ser diferentes. sí, al ser diferentes, eso afecta, lo más recomendable es que sea del mismo tipo de acero. Un acero para
unos anclajes, es un acero bueno, son el acero ACTM A193 grado B4, ese en galvanizado para los anclajes. Y ese acero es un acero utilizado para anclajes de estructuras petroleras y galvanizado no se oxida. Y ese se consigue en Palo Quemado, hay unas varillas de acero uno dice unas varillas A100, unas B4, ni siquiera tiene que decir todo lo que yo dije, sino que es que sea cumpliendo esa norma, cumpliendo la ACTM A194. Pero uno nada más dice, no, unos anclajes B4 galvanizados. B4 se llaman, Sí, ¿no? B4. Galvanizados. Sí, es que ya Galvanizados digamos y que... entonces la tuerca y la arandela también tienen que ser galvanizadas, cumpliendo la norma STMA 2H. Las tuercas tienen que ser 2H y todas con rosca ordinaria. Y pues esas son unas varillas roscadas que también se les puede hacer el doblez del gancho o colocar una Sí. platina en la punta, porque pues ahora ya no se recomienda los anclajes en gancho, sino los anclajes con una platina. Sí, con platina. Sí, ese viene con platina, digamos, que eso sí lo traen. Lo único, digamos, que la diferencia, digamos, que tenemos de concepto, porque yo estoy haciendo una interventoría ahí en la obra, es que, pues, desde ya, digamos, que ya igual nos están entregando certificados y pasan la prueba, pero cuando vamos a ver ya el anclaje, pues ya está el perno, como es una varilla roscada, entonces ya está oxidada. Ya Bueno, empezó a corroerse prácticamente. sí. Mañana Pero, vamos a... ¿Cuándo tienen que pasar ese informe de interventoría? Porque, sí, ¿cuándo lo tienen que pasar? pues el viernes prácticamente. Bueno, mañana vamos a ver algo de normas colombianas. Entonces, entre esas normas, vamos a ver la NTC 5832. Esa norma, la norma técnica colombiana NTC 5832 contempla qué es lo que debe ver un interventor de estructuras metálicas, qué es lo que debe pasar. O sea, porque también el residente se puede defender con esa misma norma o el interventor también puede hacer cumplir esa norma en el proyecto. Allí se especifica si un anclaje puede ir oxidado o no, y en qué caso sí y en qué caso no. Puede ir con algo de corrosión, como Sí, algo, pero digamos que tendría que ser una corrosión lenta, ¿cierto? Porque sí, igual los metales, digamos que todos se corroen, pero cierto que tienen corrosión, pero digamos que la corrosión ya viene siendo más lenta. Sí, pero ya que hasta ahora lo estén instalando y ya esté corroído. Eso Sí, ya pues, está. De hecho, yo me voy a permitirle enviar unas fotos, estamos en estructuras metálicas, al grupo, por ejemplo, listo, de sí. cómo tenemos, digamos que ya desde ya los anclajes, así ya terminados, recibidos. De hecho, ya le acabé de enviar uno al grupo. Por Listo. ejemplo, Bueno, uno de los libros también que se encuentra en la bibliografía, que se llama Inspección de las Estructuras Metálicas de Gabriel Valencia Clemen, también especifica eso. O sea, prácticamente es explicando esa norma NTC 5832. Gabriel García, ¿qué, perdón? Gabriel Valencia Clemen. Sí, Valencia. Ese es como el duro de estructuras metálicas de Colombia, profesor de posgrados de estructuras metálicas y es el dueño de la empresa Tecmo. Él también ha participado en la escritura del título F de la NSR 10 y ha escrito 2 libros importantes de estructuras metálicas. Uno sí es para el cálculo de estructuras metálicas, para el cálculo estructural, y el otro sí es para interventores, que es para la revisión de estructuras metálicas, que está escrito ahí en la bibliografía de este curso. Listo. Sí. Listo, profe. Pero Sí, ya con entonces esas... mañana cuando vayamos a explicar la NTC 5832, pues hacemos énfasis en eso y en la revisión, en lo que no y voy a compartirla en el grupo también esa norma
Bueno, la voy a compartir ahorita. No, mañana Eso. porque aquí no la tengo. Ah, La voy a bueno. compartir escaneada la norma NTC 5832 para que Sí, vean. profe. Ahí se ven muchas cosas. Por ejemplo, que una estructura arquitectónicamente expuesta es más costosa que una estructura normal, pero es más costosa. Por ejemplo, una estructura arquitectónicamente expuesta no debe ser en una estructura arquitectónicamente expuesta, o sea, que queda a la vista en un centro comercial, no se deben permitir cordones de soldadura, mientras que en una estructura metálica que quede en una fábrica que no importe mucho, sí se permite eso. Se permiten cordones de soldadura a la vista que estén soldados en la mitad del perfil. Ok. Ya, Sí. bueno, profe. Esa era la pregunta. Muchas gracias, profe. Ah, listo, bueno. Es muy amable, muy amable. Listo. Bueno, entonces Profe, buenas noches. ¿Me permite un momento? Sí. Por favor. Claro. Más, profe, ¿cómo le va? Soy Clay Mariño, ¿cómo está? Ah, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo está? Es que lo que pasa es que era para molestarlo. Lo que pasa es que yo tengo clases una semana, tengo turno de noche una semana y una de día. Y a veces tengo de 2 a 10. Entonces era para que supiera que esta noche estoy de noche. Entonces, pues a veces me desconecto por ahí tipo 9:40, 9:45 por lo mismo, porque a veces tengo que llegar pues, a organizar la gente y eso. Es para que sepa. Ah, no, listo, bueno. No, con tal ¿Listo? de hacer las tareas y de estar en la clase, no bien. Ahí estamos. Listo, profe. Listo, profe. ¿Y cuál era la tarea, profe? Es que se me cortó un poquito, o mañana la va a decir. No, la voy a escribir ahí en el WhatsApp, es escribir conceptos en una hoja y escanearlos. Los conceptos que están escritos en la sesión 3 del sílabus que lo voy a compartir ahí en el WhatsApp. Ah, bueno, listo, profe. Sí. Muchas gracias, muy amable. Era eso, muy gentil. Ah, listo, bueno. Bueno, que esté muy bien. Listo. Hasta luego. Bueno, que descanse. Hasta mañana, lo mismo. Hasta mañana. Bueno, entonces hasta mañana.